cuando en un país denominado civilizado y de primer mundo como el Reino Unido, detiene y acusa a un ciudadano por solo orar en su mente, en un espacio público, sabes que el mundo realmente está llegando a su fin. Cuando vemos en América detener a un pastor solo por predicar la verdad y de defender a los menores acerca de la influencia del pecado que influencia este siglo, nos preguntamos qué tanto está más cerca la venida del Señor. Cuando vemos a Canadá detener a un pastor por predicar en la calle sobre la verdad de la Biblia y el cuidado de Dios, sin importar el llanto de sus hijos ni de su familia, nos preguntamos ¿a dónde la humanidad está llegando? Cuando vemos en Irlanda a un predicador y profesor ser detenido por negarse a hablar como el mundo habla sobre la inmoralidad que se enseña en menores, nos preguntamos, ¿y nosotros qué tan permisivos estamos siendo con la ideología secular del siglo XXI, sembrada por el diablo? Otro predicador es detenido por hablar en la calle del pecado y del engaño de Satanás, que cautiva los corazones con su enseñanza de vivir inmoralmente. Otro predicador de tercera edad que hablaba de Dios, del amor de Dios, de la esperanza de salvación que Dios da a la humanidad, pero es detenido y tratado fuertemente, dejándose llevar y arrastrar por la ira de Satanás para tratarlo así. Otro predicador fue detenido en China por esparcir el evangelio y su palabra, distribuyendo Biblias a las personas, y a la vez multado con miles de dólares para que obtenga libertad. Y esto solo es una pequeña muestra de lo que está pasando hoy en el mundo, de lo que está pasando con los cristianos. Y si esto está pasando, te pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros en donde estamos para predicar la verdad de Dios con valentía, sin temor a ser perseguidos? ¿Qué estamos haciendo como creyentes si aplaudimos que hay un poco de libertad quizás en nuestra nación, pero ni predicamos al que está al costado ni al señor de la tienda? Si aún no vemos en nuestro entorno esto que está pasando en esos lados, ¿qué estamos haciendo si decimos llamarnos cristianos? ¿A cuántos estamos hablando de algo grandioso que hemos recibido, que es el milagro de tener vida, y vida en abundancia, regalada por Dios, sin merecerlo? Si realmente deberíamos estar alarmados, no es por la persecución, porque el Señor nos advirtió que seríamos perseguidos por el diablo y sus huestes, pero de lo que deberíamos estar alarmados es por llamarnos cristianos y no hablar de Dios a nadie, porque no estaríamos obedeciendo a quien nos dio la vida, a quien nos deja un pan en la mesa todos los días, a quien nos hace llegar a casa en bienestar después de ir al trabajo, a pesar de quizás ignorarlo todo el día. Dios nos ordenó a todos sin excepción: id y predicad el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos, después de que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Sean testigos míos, dice el Señor. ¿Acaso la Biblia no nos dice que la salvación es por fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios y el oír la palabra de Cristo? ¿Y cómo van a oír sin alguien quien les hable? ¿Y cómo van a tener un mensajero al menos de que alguien vaya? Y ese eres tú. Somos todos. Mateo dice, hagan discípulos. Marcos dice, prediquen el evangelio. Lucas dice, proclamen arrepentimiento para perdón y hablen de la muerte y resurrección de Cristo. Y el que ha creído será salvo. Un discípulo verdadero ama. Un discípulo verdadero obedece. Nuestro Maestro pagó el precio por predicar la verdad y salvarnos. Los discípulos padecieron persecución muchas veces. Fueron apedreados, encarcelados, torturados por los romanos y murieron martirizados, todo por predicar la verdad, para que tú la conozcas y seas salvo hoy. Entonces, qué privilegio es seguir las pisadas de nuestro Maestro, seguir llevando el estandarte pasado por los apóstoles, por los primeros cristianos de la época, por todos los cristianos de la historia. Y nuestro deber es seguir con este privilegio de predicar la verdad para salvación de muchos. Recuerda, Jesús dice en Mateo 10, todo aquel que me confesare delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre. Jesús dice, he venido para poner a disensión al hombre contra su padre y contra su hija, y el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. En Mateo 7 la gente dice, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos muchas obras maravillosas y mucho más. Y él dijo, nunca os conocí.
Hay aquellos que profesan el nombre, pero que no son reales, y las hay el día de hoy, y los conocemos a muchos por sus frutos. Pero una cosa es cierta, no hay ninguno que es verdadero cristiano que no profese el nombre de Dios. Mateo 10:32 dice la verdad de su palabra: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Romanos 10 del versículo 9 en adelante nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ese es un término griego genérico universal, que significa confesión abierta, confesión pública, en donde quiera que estés. Confiésame delante de los hombres, dice Jesús. Eso significa que estás dispuesto a identificarte públicamente con Dios, sin importar lo que eso cueste. Eso significa que estés dispuesto a enfrentar a un mundo hostil, con valentía, al reconocer a Jesús como Señor, como tu amo, como tu Rey. Por otro lado, aquellos que de manera constante niegan al Señor, que puede ser mediante silencio, o también mediante una vida impía, o mediante palabras, simplemente están poniéndose una máscara, de los cuales los que hacen esto no son discípulos de Dios, porque todo comienza con la confesión pública. Si alguien niega a Cristo, o que no le importa obedecer toda la palabra de Dios, no cumple con esta característica de un discípulo verdadero. Y esto no es algo que hacemos en nuestra carne o en nuestras propias fuerzas. Esto es algo que Dios produce en nosotros al darnos el corazón de un discípulo. Él nos da un corazón para amarlo, un corazón para querer proclamarlo con denuedo, un corazón para querer anunciar a los cuatro vientos que le pertenecemos. Si realmente quieres ser feliz, tienes que ser feliz a la manera de Jesús. Y ese tipo de estilo de vida va a ser confrontando al pecado, e inevitablemente habrá una reacción negativa, y siempre ha sido así. En el siglo XV, por ejemplo, un hombre de Dios llamado Savonarola fue uno de los más grandes reformadores y predicadores que el mundo jamás conoció. Su denunciación de los pecados y de la corrupción de la religión católica romana de esa época preparó el camino para la reforma. Su predicación, como manifiesta en los escritos, fue una voz de trueno, y su denuncia del pecado fue tan terrible que la gente que lo escuchaba salía por las calles boquiabiertos, sorprendidos, impactados, sin poder decir nada. Sus congregaciones comentan que con tanta frecuencia estaban en lágrimas, a tal grado que el edificio entero resonaba con sollozos, y la gente de esa época no pudo enfrentar ese tipo de predicaciones, y entonces lo quemaron en la estaca. Y no solo fue él, fueron muchos verdaderos fieles cristianos al servicio de Dios, que dieron su vida por amor a la predicación, por amor a las almas, y que lo hemos visto en algunos vídeos. Y si los cristianos en nuestra cultura del día de hoy confrontaran más al mundo con el testimonio de sus propias vidas, siendo luz, viviendo por la verdad, descubriríamos que ahí está la hostilidad en el mundo, en cualquier parte de la tierra. Y eso está pasando hoy con muchos de nosotros. Ha sucedido y sucede aún en todos lados y en todo momento. Pero Mateo 5 del versículo 10 en adelante nos dice la Biblia: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Son los que llegan a conocer a Dios mediante Jesucristo, los que son gente del reino, el que vive la vida en base a la palabra de Dios, los que son perseguidos. Y es esa piedad que genera antagonismo. No es por comportarse mal con el mundo, no es por hacer enemigos en el mundo, es por vivir siendo luz, por vivir en amor y por confrontar el mal, por confrontar el pecado. Filipenses capítulo 1 versículo 29 nos dice: porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto debe esperarse, esto no es nada normal, no debemos de sorprendernos, porque para esto hemos sido puestos. Segunda de Timoteo capítulo 3 del verso 12 nos dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hemos sido llamados a esto y es muy elemental. Un mundo impío, un mundo pecaminoso, confrontado por la luz de Cristo, va a reaccionar de esa forma. Y los creyentes verdaderos pueden enfrentar victoriosamente. Si realmente conoces a Cristo podrás hacerlo. Quizás sientas ahora que no puedes,
fuertes. Pero gracias a Dios por eso, porque no es por nuestras fuerzas. Eso es un signo de humildad, pero en la hora de nuestra necesidad, Dios proveerá lo que necesitamos, porque hemos sido transformados para vida eterna al lado de nuestro amado Salvador. Y es necesario seguir proclamando esta verdad, que Dios es amor y que no podemos acercarnos en Él si practicamos el pecado. Si te ha sido de bendición este vídeo, compártelo con aquellos que necesitan ser edificados también. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Esperamos verte en el próximo vídeo.